Esta noche en ABC Noticias, Día del Niño en nuestro país opacado por delitos contra la infancia. Se registran 54 casos más de COVID-19 en nuestro estado. Cifra de contagios aumenta a 451. Cabildo de Ahumada removió al presidente municipal Juan de Dios del Valle. Iván Rodelo toma su lugar. Panteones municipales permanecerán cerrados para visitas hasta nuevo aviso. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos en esta emisión del noticiero del canal 28, ABC Noticias, y en esta ocasión contando con la presencia del señor gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, a quien le agradecemos que nos acompañe. Señor gobernador, gracias por estar aquí en el foro del canal 28. Muchas gracias, Sergio. Pues una disculpa por el día de ayer que no pudimos conectarnos, pero con mucho gusto este día de nueva cuenta en diálogo directo con el pueblo de Chihuahua a través de Canal 28 y las distintas plataformas de transmisión de contenidos digitales que siguen este espacio de información y de rendición de cuentas. A tus órdenes, como siempre, Sergio. Bien, gobernador, yo le quiero reconocer y decir el interés que usted tiene en informar a la población sobre el acontecer en Chihuahua, porque el día de ayer efectivamente estábamos listos para salir al aire, pero un problema de energía eléctrica en una de nuestras áreas nos impidió hacer el enlace y transmitirlo en vivo, y le agradezco que, no obstante que ayer usted en su agenda ya estaba programado, hoy hace el esfuerzo para atender a los chihuahuenses en cuanto a la información que usted nos va a brindar el día de hoy. Muchas gracias, gobernador, por ese interés y por ese esfuerzo. Al contrario, con mucho gusto. Yo me comprometí a este espacio. Además, te digo, nos ha servido muchísimo como un espacio de retroalimentación, de acercamiento con la gente. Nos llegan muchas peticiones a través de los chats. Damos seguimiento a las solicitudes, a las gestiones, a las preguntas, así que con muchísimo gusto, Sergio. El tema sin duda de interés y de preocupación de la sociedad chihuahuense, como en el resto del país y del mundo, es esta pandemia que está azotando a nuestra sociedad. Hemos visto que en las últimas horas, en los últimos días, en Chihuahua se está incrementando el número de contagios. Gobernador, ¿qué información tiene usted al momento de la situación que impera en cuanto a las personas que ya están contagiados, a los casos sospechosos y a las defunciones, y en qué lugares se está dando esto con mayor proporción? Con mucho gusto, voy a aprovechar que estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom para compartir los datos más recientes del informe que presenta las autoridades de salud. Te digo que este es el informe técnico que cerró. Estamos ahí al 28 de abril, gobernador. ¿Tiene usted otro? Este no es. Ese no es, efectivamente. Me parece que es este. Un momentito. Perfecto. Este es, perdón. Exactamente. Quiero decirles al público, hacerles la aclaración que el señor gobernador en su propia laptop, en su computadora, está compartiendo con nosotros sus documentos desde el Palacio de Gobierno. Él accede a sus archivos y nos los presenta a través de este enlace que hacemos. Gobernador, adelante con su información. Este fue el reporte del día de hoy. Esto es al 30 de abril. Esto fue a las 9 de la mañana. Te podrás dar cuenta que hoy nuestro reporte fue un poco más tarde, porque todavía hasta la 1, 2 o 3 de la mañana, nuestro personal del Laboratorio Estatal de Salud, que encabeza la doctora Mirta Benítez, estuvo procesando pruebas. Ha sido el día de mayor número de pruebas, 112 pruebas se han procesado, pero lamentablemente también es el día de mayores casos confirmados desde que inició esta pandemia. 58 de esas 212 pruebas salieron positivas, lo que aumentó la cifra de confirmados a 451. Tenemos 752 descartados, 34 recuperados,
413 sospechosos, 86 defunciones. Esta gráfica nos habla de la fecha. Si ustedes pueden ver, este último día, que es el día 29, porque aunque el informe es del 30, lo que informa es del día anterior. Claro, sí. Es el día con el mayor número de casos positivos en el estado. El que mayor habíamos tenido era el de 36, que fue el día 26 y que fue el día 24. Debo señalar que esto nos hace decir con toda claridad que ya estamos entrando en una mayor propagación del virus. Ya ha tomado una mayor velocidad, vienen los días de una mayor velocidad y por lo tanto de un mayor contagio y por supuesto de que más personas desarrollen la enfermedad. Estos son los casos recuperados por municipios, estos son los casos recuperados por grupo de edad. Me voy a los casos que están confirmados por municipio, 289 en Ciudad Juárez, 120 en la ciudad de Chihuahua y luego ya de menor proporción los demás municipios del estado. Esta es la distribución de los casos positivos del COVID en el estado. Como podrás verlo, es mayor el número de hombres que el de mujeres, pero esta gráfica lo que nos advierte es que está atacando a todas las edades. El virus se ha confirmado en 12 casos de 15 a 19 años, en 10 casos de 20 a 24 años. Hay un grueso de 166 casos de 25 a 44 años. Hay 190 casos de 45 a 64. O sea, no respeta edades, como no respeta razas, ni nacionalidades, ni condición económica. Incluso a un menor de 1 año se confirmó. De 1 a 4 años hay 3 casos. Luego, estos son los casos confirmados de COVID por el tipo de pacientes que tenemos. El 34.37% son casos ambulatorios porque son una infección leve. El 38.58% son casos de hospitalización. Tenemos, como ya lo dije, 88 defunciones. Con relación a los casos confirmados, es una letalidad de 19.55% y de alta sanitaria es el 7.54%. De los casos que están hospitalizados, el 35% está estable, el 59.2% son graves y hay un 5.7% que están en atención crítica, están intubados, recibiendo oxígeno por respiradores mecánicos. Gobernador, no obstante que estamos viendo cómo está incrementándose el número de contagios, también estamos observando una mayor circulación en las ciudades, tanto de Ciudad Juárez como en Chihuahua, porque días atrás veíamos más vacías las calles, menos gente en tránsito. Y no obstante que estamos en una fase muy delicada, de mayor riesgo, de mayor contagio, parece que la sociedad estamos disminuyendo, relajándonos en cuanto a las medidas de prevención. ¿Usted qué reporte tiene en cuanto al aislamiento en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que el no respetarlo, este confinamiento, vaya a aumentar todavía más los picos y las cifras que usted nos ha señalado? Bueno, yo debo de aprovechar esta pregunta, Sergio, para llamar a la población a reforzar las medidas de aislamiento, de resguardo en casa, de distanciamiento físico o sana distancia,
de higiene personal. Ahora es cuando más necesitamos la colaboración de la gente, precisamente en esta etapa conocida como la fase 3, porque es una etapa en la que aumenta la velocidad de la propagación, el nivel de transmisión está aumentando, está diseminado por todo el estado. Quiero decir que ahora es cuando más necesitamos cumplir con las indicaciones y las disposiciones del sector salud, porque es la etapa más crítica. Y debo decir con toda claridad que es todo mayo donde debemos de reforzar estas medidas, y sí he visto yo que se han ido relajando. Por ejemplo, Chihuahua Capital había venido teniendo un gran comportamiento. Ya para esta hora en el centro de la ciudad prácticamente había muy poca gente. Estoy viendo de nuevo mucha movilidad, pero el caso que más nos preocupa y que demuestra y está en gráficas es el caso de Ciudad Juárez. La movilidad en Ciudad Juárez está siendo todavía muy fuerte. Hay mucha presencia en las calles, mucho tráfico, y la gente sigue yendo al centro a compras. Me gustaría poder mostrar esta gráfica, Sergio, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con la concentración de los casos de defunciones. Aquí están las defunciones, de 86 defunciones que llevamos, prácticamente el 85% se concentra en Ciudad Juárez. Ahí están los datos de todas las defunciones que se han presentado en Ciudad Juárez. A diferencia de Chihuahua, que llevamos 10 defunciones, Cuauhtémoc una, Guadalupe y Calvo una, en Ascensión otra. Debo decir que en Ciudad Juárez se está concentrando el grueso, 73 defunciones de las 86. Esto debe llamar poderosamente la atención de los juarenses, y yo quisiera pedirles a todos que de buena manera, con buenos modales, de manera respetuosa, la gente nos ayude a pedirle a las personas que se resguarden en su casa. Y también le pido a las corporaciones policíacas, a las autoridades de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno, que en esta época reforcemos el exhorto mediante perifoneos a toda la población para quedarse en casa. Esta es la medida que la sociedad puede aportar para que no nos rebase la capacidad instalada. Esta gráfica lo dice todo. La curva se aplana si mantenemos las medidas de lavado de manos adecuado varias veces al día con agua y con jabón, si realizamos el trabajo a distancia, si realmente limitamos las reuniones grandes y restringimos la movilidad. Si no lo hacemos, lo que va a suceder es que la curva, esta curva que estoy señalando aquí, va a tener un pico muy alto en muy poco tiempo, y eso nos puede complicar la atención del sistema de salud porque la curva rebasa las capacidades instaladas. Si hacemos lo que hemos venido haciendo durante el mes de abril y lo continuamos y reforzamos en mayo, lo que vamos a lograr es que esta curva, en lugar de ser tan alta, se pueda ir aplanando y tengamos la capacidad para ir atendiendo a las personas que requieran hospitalización y sobre todo a las que requieran de intubación. No es lo mismo ir atendiendo 400, 500, 600 casos a lo largo de determinado tiempo en las instalaciones de salud, a tener que atender a miles de personas, pues eso resulta lógico. De hecho, es muy importante, Sergio, compartir con la gente una proyección que nosotros tenemos, que hemos hecho. Porque estamos hablando de casos confirmados con prueba PCR, pero el virus está diseminado en el estado de Chihuahua. El virus ya se ha propagado. No son solamente estas personas las que tienen
la infección. Hay muchos casos que son asintomáticos y hay otros que son muy leves los síntomas o incluso que la enfermedad no les genera malestar. Pero aquí quiero compartir una proyección con base en un modelo que nosotros tenemos, que hemos llamado el modelo Centinela. Es un modelo matemático, ¿verdad?, que nos permite hacer una proyección de cómo está en este momento el estado de Chihuahua. Al cierre de la semana 17, porque esta proyección se realiza por semanas epidemiológicas, sí, y cada una de las variables se va multiplicando por el factor de expansión, que también resulta de combinar la información estadística y muestral de los casos confirmados. Si bajo esta proyección nosotros multiplicamos el factor de expansión de la última semana epidemiológica por 26.7, en realidad en el estado de Chihuahua la estimación que nosotros tenemos es de que debe haber 3.873 casos de personas con la infección. 3.000, gobernador, 3.873 73 en este momento con esta proyección. En este momento. Esa es la proyección que nosotros tenemos. Obviamente tú sabes que esta epidemia o este virus no presenta síntomas como en un 30% de la población infectada. Y luego hay otro 55% que desarrolla muy levemente los síntomas e incluso llega a desarrollar la enfermedad de manera muy leve. Por eso prácticamente el 80% de la población que se infecta no desarrolla ni el síntoma ni la enfermedad. Hay un 5% que desarrolla la enfermedad de manera muy leve y entonces va a un manejo ambulatorio, fundamentalmente a aislamiento. Hay otro 15% que sí desarrolla la enfermedad. De ese 15%, vamos a decir, un 10% necesita de atención médica. Y hay otro 5% que necesita de intubación, como lo confirma la gráfica anterior que yo les acabo de presentar. Gobernador, y de ese 80% que es asintomático, por llamarlo de alguna manera, ¿quiere decir que no contagia o no obstante sí contagia? No, sí contagia. De hecho, grave, entonces. ¿Mande? Entonces, eso es lo grave, porque es asintomático, es decir, ni él mismo siente ninguna manifestación de sintomatología, pero no obstante sí está contagiando en su entorno personal, familiar o social donde ande. De ahí, exactamente de ahí, la explicación, la justificación de las medidas de estarse en casa, de quedarse en casa. ¿Para qué queremos que la gente permanezca en su casa? Pues para que precisamente no se contamine o no contamine a otras personas. Para eso es el distanciamiento físico, para eso es la restricción de los aforos en el transporte público, para eso es la limitación de que no haya más de 2 personas en un vehículo privado, para poder ir al mandado, a comprar medicinas, a atender una cita esencial. Para eso son las medidas de distanciamiento, para que toda esa población que ni siquiera desarrolla el síntoma, que ni siquiera se da cuenta de que tiene la infección, vaya a contagiar a otras personas. Y eso es lo que permite al sistema de salud poder atender eficazmente a quien sí necesite la atención médica. Entonces, esta proyección es muy importante, Sergio, es muy importante la proyección, porque son los datos precisamente del modelo Centinela, que es un modelo de vigilancia a partir de muestras en hospitales, en unidades médicas. Se combina también con otros datos de unidades
que no son de monitoreo, pero que reciben también información. Y así es como vamos sacando la proyección. Incluso estamos haciendo una proyección hasta junio o julio. ¿Cuál va a ser nuestro mayor pico? ¿Cuánto va a durar la meseta de ese pico? Y luego cuándo vamos a ir disminuyendo la curva hasta que ya salgamos prácticamente de el estado grave, perdón, de mayor riesgo, Sí. los niveles de transmisión. ¿Por qué? Porque también se va adquiriendo inmunidad. Las personas que van teniendo la infección pasan el tiempo en el que se pueden desarrollar los síntomas y los libran, adquieren inmunidad. No está todavía científicamente confirmado que efectivamente haya una inmunidad total y definitiva. Lo que sí puedo decir es que de todos los coronavirus que se han estado estudiando, todos producen inmunidad. Sería muy difícil creer que que viene de esa misma familia, me refiero al SARS-CoV-2, hay otro que se llama SARS-CoV, este es el SARS-CoV-2, el coronavirus, como lo conocemos nosotros, pero en realidad esa es la familia a la que pertenece. Sería muy difícil pensar que no desarrolla la inmunidad. Y lo cierto es que se cree que sí la va a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos antes que cualquier cosa? Que la gente nos ayude. Y sobre todo en Juárez, queremos que la gente colabore. Ahí están los números, ahí están las estadísticas. No hay duda de que un elemento fundamental de esa concentración de casos confirmados en Juárez y de defunciones pues es el factor poblacional, pero también hay que decirlo con toda claridad. Es el nivel de movilidad que tiene la ciudad. Yo veo mucho tráfico todavía en Ciudad Juárez, entonces pedimos a la gente que en redes, en WhatsApp, en Facebook, en todas las redes sociodigitales, nos ayude a crear conciencia de este momento que estamos entrando, que es nuestro mayor reto. Este es el mes que vamos a estar más complicados. Y gobernador, usted ya nos ha estado advirtiendo del riesgo que tenemos durante este mes de mayo y esta proyección que va a llegar a más de 3,000 contagiados o que ya están contagiados hasta el momento, según el programa Centinela. La pregunta es, gobernador, ¿estamos dejando de manera unilateral a la población que decida resguardarse o no? Y esto ya no es un tema que tenga que ver con una decisión o con un interés particular. Aquí es un interés público, una necesidad de salud pública, de sanidad general. Y yo le pregunto, ¿no sería necesario ser más enérgicos como autoridad para evitar que circulen, que la gente ande como si nada en la calle y dejar a la buena voluntad o a la inconsciencia de la gente y que esto se nos convierta en un problema muchísimo más grave? Bueno, nosotros hemos buscado convencer, concientizar. Obviamente tenemos medidas decretadas de restricción y sanciones administrativas, incluso multas económicas en materia de movilidad vehicular. Por supuesto que aplicaremos las sanciones previstas en este decreto. Otro tipo de medidas, pues no las pensamos hacer tampoco. A ver, no podemos ir a detener a la gente, ¿verdad? Para meter a la cárcel si no cumple. En todo caso, la podemos llevar a su casa para pedir que se resguarde. Eso es lo que vamos a hacer, intensificar la campaña de concientización. Los medios de comunicación son claves en esta etapa que sigue, en la que ya estamos, no que sigue, en la que ya estamos. Y particularmente vamos a reforzar filtros sanitarios, particularmente en cruces fronterizos, en cruces internacionales. Y ahí vamos a agregar al termómetro el oxímetro. Nos parece que es muy importante también porque hay casos en donde primero hay un tiempo
amplio, en donde no hay síntomas, pero luego, habiendo el primer síntoma, hay muy rápido deterioro de la salud y se coloca en estado crítico. Y de hecho llegan muy enfermos, particularmente a lo que es la clínica 66 del Seguro Social, donde se ha concentrado un número de defunciones muy alto, entre otras cosas porque el Seguro Social pues, atiende a 1.250.000 personas en Ciudad Juárez. Esa es la derechohabiencia que atiende el Seguro Social. Por eso también es lógico la concentración de pacientes y de defunciones en esta clínica. Pero hay casos que ya llegan muy delicados, muy graves. Hay gente que ha muerto a los 2 días. O incluso nos platicaron directivos del Seguro Social que han llegado prácticamente personas que mueren en la puerta del hospital. Bueno, y ante este panorama, señor gobernador, yo le vuelvo a preguntar, ¿no es alguna medida mediática de cuidar la imagen del gobernador, en no ser duro y no molestar a la población o no echarse en contra a la población por medidas duras que vaya usted a interponer? ¿No está cuidando usted este aspecto mediático y de imagen política? No, al contrario, yo he tomado decisiones que sé que no son muy bien recibidas, porque yo no estoy ahora en modo alguno cuidando mi imagen. Yo estoy 24 horas, 7 días a la semana atendiendo este tema. Yo estoy revisando constantemente las estrategias, los inventarios, que las compras se realicen oportunamente, que no falte dinero para adquirir los insumos. Estoy trabajando directamente con el personal de salud todos los días y estamos tomando decisiones complejas. Incluso debo decir, hemos tomado medidas que otros estados no han querido tomar, como las restricciones al transporte público, como la restricción a la movilidad vehicular privada. Los aforos aquí los restringimos pues desde hace mucho tiempo a todo tipo de número de personas. Entonces, no lo estamos haciendo. Lo que sí creo es que medidas coercitivas o toques de queda, como se han intentado en otras partes del país, no funcionan tampoco. Lo que funciona es que todos participemos de la conciencia de solidaridad, de corresponsabilidad, y que la autoridad municipal y estatal desplieguen operativos para exhortar a la gente a resguardarse en su casa. Y tenemos que hacerlo con más vigor, eso sí, estos días y estas semanas. Yo espero que la gente colabore de buena forma. No necesitamos presionar de más a la sociedad para este asunto. Gobernador, pero pues hemos visto, usted mismo lo ha comentado, que estas exhortaciones, estos llamados a la conciencia social frente a un problema de salud pública, pues prácticamente han fracasado en Ciudad Juárez y en Chihuahua se ve que está cambiando un poquito el confinamiento, porque las calles otra vez se ve movimiento, se ve circulación. Entonces, pues, ¿qué hacer, gobernador, si las exhortaciones que ustedes hacen como institución no están funcionando? Pues que las autoridades inviten a la gente a resguardarse en sus casas, es lo que vamos a hacer. Toque de queda no lo pienso establecer en el estado de Chihuahua. Además, tampoco es cierto que se tiene la capacidad en la estructura para garantizar un toque de queda en toda la entidad. Debo decir, no creo que esa sea la medida, porque luego es muy difícil distinguir quiénes están cumpliendo actividades esenciales de los que no, porque al final de cuentas hay una parte de la población que efectivamente tiene que salir a trabajar y que efectivamente tiene que salir a generar los productos y los servicios para que el resto pueda vivir y supervivir. Y entonces resulta a veces muy complicado hacer esas distinciones que incluso se pueden generar hasta abusos.
o formas de presión indebida. Yo confío en que nuestro llamado y el reforzamiento que haremos a la sociedad chihuahuense de resguardarse en casa va a funcionar. Si la gente colabora con nosotros, también invitando a la gente a resguardarse en su casa. Gobernador, si en esta proyección del programa Centinela se estima que en este momento hay 3.700, algo así nos decía usted, de contagiados ya ahorita, entonces en esta misma proyección, para mediados de mayo, para finales de mayo, pues ¿cuántos habrá? ¿10,000, 20,000 o cuántos? Sí, es muy probable que el factor sea exponencial, que efectivamente vayamos teniendo miles, incluso por semana epidemiológica. Así es la velocidad de la propagación de este virus. Lo importante es mantener un factor exponencial como lo hemos venido teniendo hasta ahorita con toda esa movilidad. A ver, podríamos irnos a un factor mucho menor. Depende. A ver, tenemos ahorita una interrupción en la transmisión. Vamos a ver si lo restablecemos, si tenemos el contacto con el gobernador. Ya estamos en conexión otra vez. Tuvimos una pausa, señor gobernador, discúlpenos, pero ya estamos otra vez al aire. ¿Ya estamos? ¿Sí ¿Me escucha, gobernador? Sí, yo sí te escucho. Perfecto. Se frició su imagen, pero ya estamos en conexión otra vez. Perfecto. Entonces decíamos que ante esta proyección que usted nos da al día de hoy de 3.700 y fracción de personas contagiadas, en 15 días, en 3 semanas, esto se podría, el factor de multiplicarse por pues, decenas de miles de chihuahuenses, y es lo que tenemos que entender, de que no es que no esté sucediendo nada en Chihuahua, como para sentirnos con la confianza de hacer una vida normal y que no haya riesgo de contagio. Puede haber 20,000 o 30,000 contagiados en el estado y nosotros como si nada, caminando, paseando, yendo de compras o simplemente visitando como si estuviéramos en condiciones normales. ¿Usted qué le diría a la población en una situación tan extrema de esta proyección del programa Centinela? Bueno, yo le diría a la población que la mejor manera de evitar una propagación mayor en el estado es ayudándonos a restringir su movilidad. Eso es lo más importante. Y recordar que ahora para ir a un supermercado, para ir a una tienda de conveniencia, para ir al transporte público, se requiere el uso obligatorio de mascarillas. Que todo eso es lo que tenemos que hacer para no llegar a una proyección mucho mayor. El factor de multiplicación, el factor de expansión, lo logramos abatir si nosotros nos resguardamos y nos quedamos en casa. Si lo venimos abatiendo, si en lugar de que sea 26.7 es 18 y luego 16 y 2 y 10, por supuesto que la proyección baja. Eso es lo que se trata, de eso se tratan las medidas de sana distancia, Sergio. Gobernador, y detrás de esta tragedia en materia de salud pública en el mundo, hemos encontrado también a los héroes, que muchas veces son héroes anónimos e inclusive incomprendidos, que son los trabajadores del sector salud, y que afortunadamente usted ha tomado conciencia y ha hecho todo por ayudarlos de la mejor manera con los incentivos económicos y otros. Acaba de hacer un anuncio hace unas cuantas horas que quisiera que usted los compartiera con el público de ABC Noticias en cuanto a los estímulos al sector, al personal del área de salud. Bueno, efectivamente, el día de ayer dimos a conocer medidas muy importantes que hemos tomado para retribuir, recompensar a nuestro personal de salud, que como efectivamente tú lo dices, se trata de héroes, porque en una etapa como esta son los que están potencialmente en mayor riesgo, porque es las personas que atienden
no solamente a quienes están contagiados, a quienes han desarrollado la enfermedad, el estado crítico. Como tú recordarás, durante mi tercer informe de gobierno, yo ofrecí que haríamos un ajuste salarial, un aumento a trabajadores de servicios de salud de Chihuahua y también a trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud. Desde entonces, yo me había comprometido a mejorar las condiciones salariales. Ayer dimos a conocer cómo vamos a cumplir no solamente ese compromiso, sino cómo lo hemos mejorado ese compromiso, porque en realidad hemos tomado la decisión de una mejor y más contundente manera para apoyar a los trabajadores. En primer lugar, quiero decir que voy a cumplir el compromiso de homologar a todos los trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud. Nosotros ya veníamos trabajando en este objetivo. El año pasado habíamos homologado a cerca de 623 trabajadores y este año, al final de este año, vamos a homologar al resto. Faltan 394. El día de hoy, quiero decirte, este 30 de abril, ya efectuamos el primer pago correspondiente a los primeros 78 trabajadores que corresponden a marzo y abril. ¿Por qué? Porque vamos a ir homologando, basificando en el Ixizal a 39 por mes. De aquí a diciembre habremos de homologar a los 394. Esto es en el Instituto Chihuahuense de la Salud. En servicios de salud del estado de Chihuahua, el sistema de salud se compone de dos grandes instituciones, Ixizal y servicios de salud. Los servicios de salud eran lo que antes estaba federalizado y que cuando se descentralizaron los servicios de salud quedaron en este componente. Incluso tenemos dos sindicatos, son dos subsistemas, vamos a decirlo así. También había hecho el compromiso de aumentar el salario a los trabajadores de servicios de salud. Yo había ofrecido un aumento progresivo de 200 pesos mensuales hasta el final de mi administración, de tal modo que un grueso de estos trabajadores que son de contrato, que no tienen la base, iban a terminar ganando al final de mi administración un 100% más. Otro porcentaje importante, el 80%, otros el 60%, etc. Lo que hemos tomado de decisión es que ya no lo vamos a hacer así. Vamos ahora a homologarles el sueldo base a los trabajadores de contrato, que son como 1,380, se los vamos a homologar el sueldo base al mismo tabulador que tienen los trabajadores de plaza permanente o como se les llama, personal de basificados. Esto tiene como propósito ir construyéndoles a estos trabajadores de contrato la certidumbre de que en algún momento van a adquirir exactamente las mismas prestaciones y el mismo salario que el resto del personal basificado. Esta es una medida, Sergio, muy importante, porque primero, bueno, va a ser un poco más de lo que habíamos proyectado, nos va a significar un monto mayor y también este año nos va a obligar a erogar mucho más de lo que habíamos proyectado, porque lo vamos a hacer, como se dice, de golpe y porrazo. O sea, lo vamos a realizar en una sola exhibición. Yo les quiero comentar, ayer lo anuncié así a todos los trabajadores de servicios de salud, que el próximo 15 de mayo, a la segunda quincena de mayo, habremos generado este aumento, esta homologación del sueldo base al personal de contrato. Van a recibir en la segunda quincena de mayo, para ser preciso.
con retroactivo a marzo, como fue mi compromiso, porque habíamos acordado que fuera en abril, hasta abril. Pero también se trata de echarle ganas entre todos, como se dice, ¿no? Y entonces yo me puse de acuerdo con el secretario de Hacienda para que fuera retroactivo hasta marzo. Y entonces ya todos van a tener homologado, según las categorías, ¿verdad? Según el trabajo que realizan, van a tener el mismo tabulador con relación al otro personal de base que realice esa misma tarea, que realice ese mismo trabajo. Gobernador, Esos son dos. Si nos permite, pues tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar inmediatamente para seguir platicando con usted sobre este reconocimiento tan importante y oportuno que está haciendo a los trabajadores del sector salud en el estado de Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos. Con mucho gusto.